Está bien. Cristian, ¿será que puedes enviar el link? Eh, Ok. Cristian, yo no veo nada más que mi diapositiva, ¿está bien?
tardes a todos los presentes. Yo soy Judith Higuaña, miembro del directorio académico de IDI-UPC. A nombre del capítulo estudiantil de Investigación, Desarrollo e Innovación IDI-UPC, les doy una cordial bienvenida al segundo webinar del año, el cual titula Diversas alternativas en carreteras de bajo volumen de tráfico, que tendrá como ponente al ingeniero Edilberto Tello. IDI-UPC. Somos una organización estudiantil conformada por estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC. Estamos motivados y comprometidos en reducir la brecha de infraestructura en nuestro país. Nuestro objetivo es fomentar la investigación en la ingeniería y desarrollar proyectos innovadores con un enfoque social. Ahora presentaremos quién será nuestro expositor de esta tarde. Para ello, le cedo la palabra a Olenka. Gracias, Judith. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Olenka Francis Ramos Cartagena. Soy miembro del directorio académico de IDI-UPC y en esta grata oportunidad presentaré al expositor de este segundo webinar, al ingeniero Edilberto Tello, ingeniero civil egresado de la UPNRG en Lambayeque, consultor en obras viales con 30 años de experiencia en residencia y supervisor en obras viales, expositor en temas de obras viales, gerente técnico en pavimentos y en obras viales SAC y ex coordinador. A continuación le daré la palabra a mi compañera Judith. Antes de iniciar, les recuerdo que la idea de este espacio es que todos podamos aprender y debemos mantener una comunicación fluida, ordenada y respetuosa. Todas aquellas dudas o consultas que tengan a lo largo del taller las podrán hacer en la caja de comentarios y el equipo académico se encargará de que éstas lleguen al expositor y las puedan absolver. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente en este importante evento. Adelante, ingeniero Edilberto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Pueden ver las diapositivas? Primeramente. ¿Sí? Sí se ve, ingeniero. Sí se ve. Ya. Adelante. Muy bien. Tengan ustedes primeramente muy buenas noches, ya son más de las... buenas tardes todavía. Y luego para agradecer la participación de todas las personas que están conectándose y en especial pues al IDI-UPC, ¿no? Que me ha invitado muy gentilmente y me siento muy honrado, ¿no? El IDI-UPC es un capítulo estudiantil de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y es una iniciativa fabulosa, me parece, ¿no? Porque vamos a hablar en el transcurso, pues, de la exposición, la gran necesidad de que la universidad que lidere la investigación científica, especialmente en obras viales, ¿no? Ya sabemos todos que a nivel mundial nosotros estamos a la cola de la investigación científica, ¿no? Por lo tanto, se necesita que la universidad participe. Precisamente hoy a las 7 de la noche le decía a Cristian, tengo una reunión. Me han dado la presidencia de una comisión de infraestructura vial y estamos planteando un plan de trabajo donde vamos a hacer un panel foro para ver, ¿no? Discutir, ¿no? Con personas relacionadas con las diversas universidades, probablemente del extranjero, sobre la participación de la universidad en las obras viales, ¿no? Que nos parece necesario, muy necesario. Porque si bien es cierto, estamos pasando, digamos, yo veo muchos problemas políticos, se habla mucho de los plagios, ¿no? De las tesis, y nos encontramos pues con un problema, de repente un obstáculo grande para la investigación en obras viales. Porque si yo, por ejemplo, quiero investigar un suelo de un determinado lugar, ¿no? Vamos a ver, justamente de eso se trata, de este tema, con un estabilizante, quizá el más
más conocido y más simple, la estabilización de un suelo arcilloso con cal, ¿no? Que es uno de los insumos más bondadosos para tipo de suelos con alto porcentaje de plasticidad, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una tesis, por ejemplo, con un determinado suelo, en un determinado lugar, yo particularmente pienso que no en nada contraviene que otro tesista, otro egresado de la universidad, haga en otro lugar usando el mismo insumo de estabilizante. Sabemos que de acuerdo a los lugares, de acuerdo a los climas, de acuerdo a las características químicas, hay una necesidad tremenda de que exista no uno, no dos, no tres, si es posible, 10 tesis mínimo para poder llegar a tener una casuística, ¿no? Tener los indicadores, los resultados. Desgraciadamente, estoy hablando en obras viales, desgraciadamente, si es que tú hiciste ya con un estabilizante cal, ya no lo puedes hacer porque veo que se está hablando del plagio. Quizá en otras áreas se pueda, digamos, dar el caso, pero en el caso nuestro, en el caso que estamos en un proceso de evaluación, y quisiera contarles algo, ¿no? Por los años 50, los científicos, estudiosos de la Bernoulli y una serie de científicos que tenían que ver pues con el estudio de la mecánica de los suelos, hacían los cálculos de los pavimentos usando, ¿no?, estos métodos racionales, científicos, y se dieron con la ingrata sorpresa que los resultados no eran los adecuados, ¿no? Tal es así que Estados Unidos, a través de un instituto, el ASTO, tienen el atrevimiento de hacer, ¿no?, circuitos experimentales, ¿no? Tanto de pavimentos flexibles, rígidos y puentes, ¿no? De grandes kilómetros y colocaban pues un determinado tramo, ¿no?, de 20 metros, 30 metros, un paquete estructural, ¿no?, tanto de pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, inclusive de puente, ¿no? Y una variedad de formas, de paquetes estructurales, ¿no? Tanto en los diversos pavimentos, tal es así que desde el año 50 la evolución de los pavimentos, ¿no?, ha ido, digamos, desarrollándose en una forma empírica, ¿no? Si ustedes escuchan el CBR, es un método empírico. La ASTO, método ASTO, son métodos empíricos, ¿no? Métodos que en la práctica, con la casuística, se han llegado, y así hemos ido evolucionando. Ya últimamente, a partir del año 2000, ASTO ya está, digamos, con una experiencia vasta, está ingresando ya a la parte más mecanicística, el estudio, pues, de las leyes de la física aplicada ya, y con toda la experiencia que nosotros hemos venido desarrollando, ¿no? Por eso considero particularmente que precisamente en las obras viales, o hablemos de pavimento, ya que es prácticamente el elemento más importante de las obras viales, porque sobre el pavimento van a circular los vehículos, se necesita mucha investigación, se necesita mucha participación de las universidades. Lo que yo voy a exponer las normatividades y voy a hacer comentarios relacionados, pues, con la necesidad de que esas normas se plasmen, pero la verdad es que nos encontramos en un momento, digamos, en los albores de esto, ¿no? Y de eso se va a tratar el tema, ¿no? Voy a hablar sobre las alternativas
y tratando pues de cumplir con ese objetivo por la cual he sido invitado, ¿no? Ver las mejoras que se vienen desarrollando en el Perú, como me lo decían ustedes, ¿no? Y hacia eso vamos a ir, no vamos a perder el objetivo, ¿no? Entonces entramos de lleno. Definitivamente la infraestructura vial incide mucho en el desarrollo económico, social y cultural de un país, ¿no? Es por eso que ahora los países y los órganos financieros, ¿no?, que generan préstamos exigen que los países tengan capacidad de devolución y para ello exigen que su infraestructura vial esté en mejores condiciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a generar un desarrollo en todo sentido, ¿no? Nosotros sabemos, pues, que mediante un pavimento adecuado, ¿no?, hay unidades vehiculares que transportan insumos, ¿no?, para las diversas industrias, los ómnibus que transportan personal, ¿no? Tanto los insumos sirven para el desarrollo de un país, tanto, digamos, los ómnibus, ¿no?, generan pues un desarrollo social, cultural, educativo, turístico, ¿no? Entonces, para ello es conveniente que nuestras carreteras estén en las mejores condiciones. Y cuando hablamos de carreteras, hablamos de todas las carreteras. No hablamos solamente de la Panamericana, que es una carretera, pues, una vía nacional, y nosotros sabemos que estructuralmente, pues, es una vía pavimentada. Estamos hablando también, al hablar de vías, la necesidad, estamos hablando de las vías más humildes, las vías que son gestionadas por los distritos, las carreteras rurales o vecinales, ¿no?, cuyo tránsito es menor, pero que son importantes, porque precisamente para llegar al extranjero, muchos insumos, ¿no?, o para el mercado nacional, por decir, necesitamos de los lugares más recónditos donde están nuestras vías más humildes, que son nuestras trochas carrozables, ¿no?, nuestras carreteras de tercera clase, etc. Entonces, todas las vías son importantes, porque el estar todas nuestras vías en buenas condiciones, pues los insumos vamos a ser competitivos. Caso contrario, pues, los pasajes, los peajes, los fletes van a subir. ¿Por qué? Porque nuestras carreteras están en malas condiciones, ¿no? Tenemos acá una fuente del Ministerio de Transportes hasta el año 2018, ¿no?, más o menos en la parte inferior, que yo sé que ya últimamente se ha ampliado esto, ¿no?, pero más o menos es una referencia de que tenemos aproximadamente 5.000 kilómetros y algo más de carreteras, vías nacionales, ¿no? Vías nacionales como las Panamericanas, las vías transversales, y las departamentales, ¿no?, las que básicamente comunican de una provincia a otra. Tenemos algo de 21.000 kilómetros a nivel nacional. Y las carreteras vecinales o rurales, que es gestionada por la municipalidad y es en donde está la mayor cantidad de vías de bajo volumen de tránsito, tenemos 111.000. Si lo vemos desde el punto de vista como oportunidad de trabajo, es importante que nosotros nos especialicemos, ¿cómo se llama?, en este tipo de, digamos, de infraestructura, ¿no?, en las carreteras vecinales. El hecho de que sea, por ejemplo, un afirmado, yo quisiera decirles, y yo me siento orgulloso de que he participado en carreteras vecinales y volvería a participar, porque ahí está el verdadero reto del ingeniero, ¿no? Cuando uno trabaja realizando una carretera como una vía nacional, tenemos todos los profesionales, tenemos todos los presupuestos a la mano y para nosotros es desarrollar. El reto es en donde hay poco presupuesto y las alternativas son inadecuadas, que justamente va a ser motivo digamos, de esta exposición, hablar, ¿no?, sobre los afirmados, ¿no? Acá tenemos una relación, ¿no?, a través de, ¿no?, cómo las vías no pavimentadas, ¿no?,
bueno, también en el tiempo, las instituciones ya van oficializando en los órganos estatales las determinadas vías, tal es así que aun cuando ha crecido las carreteras pavimentadas, las no pavimentadas por el hecho mismo de que hay carreteras que ya pasan o que ya están consideradas dentro de las vías nacionales, entonces ha crecido también, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿No? Luego vamos a hablar sobre qué es una vía pavimentada, ¿no? Una vía pavimentada es cuando tiene un paquete estructural, ¿no? Puede ser un pavimento rígido, puede ser un pavimento flexible, tenemos una subbase, tenemos una base, ¿no? Y un mejoramiento es un rasante, ¿no? Y las vías no pavimentadas, de acuerdo a la normatividad peruana, son aquellas que están a nivel de afirmado, que para muchos un afirmado es un pavimento, pero en la normatividad está considerado, ¿no? Inclusive carreteras económicas, ¿no? Como un tratamiento superficial bicapa, con un SLARRI, están consideradas también, están consideradas como tecnologías económicas o soluciones básicas, ¿no? Están ahí el paquete, mide, son 141.000 kilómetros y una gran oportunidad porque los países para desarrollarse van a tener no solamente que preocuparse de la Panamericana, se van a tener que preocuparse también de las vías y no es tan sencillo, ¿eh? No vayan a pensar que una trocha lo puede hacer cualquiera. Trocha puede construir cualquiera, pero dar la alternativa para que esa trocha se mantenga en el tiempo, nosotros sabemos pues que los afirmados generalmente no duran. Una vez que se compactan, ¿no? Inmediatamente estamos viendo que ya se suelta el material, viene una lluvia, se hace un barro porque tiene un grado de plasticidad. Tenemos acá también estas vías nacionales. Una vía nacional es gestionada por el Ministerio de Transportes o Provías también, ¿no? Las carreteras departamentales por los gobiernos regionales y las carreteras vecinales están gestionadas o administradas por las municipalidades distritales o provinciales, ¿no? Y sí estamos desarrollando, sí estamos creciendo, pero estamos creciendo en la normatividad, pero en la práctica existe quizá la necesidad de haber, sinceramente le digo, la necesidad de especialistas. A mí me dicen que soy especialista en pavimentos y la verdad que quizá por el hecho mismo de que he estado como profesional inmiscuido en este tipo de ¿cómo se llama?, de actividades, bueno, me dicen, pero realmente necesitamos profesionales con ese espíritu de investigación, que tomen la investigación como un método de realización personal, como un método de realización espiritual. Realmente es muy fascinante esto de los pavimentos, particularmente les digo, ¿no? Estaba hablando con Cristian unas cositas y me hablaron tenía que hablar de esto y bueno, he tratado en lo posible de cumplir y lo hago con un cariño tremendo, con una vocación y con unas ganas de compartir. Realmente les digo que es muy fascinante y muy interesante entrar en esta diversidad de casos que ya la normatividad ya lo viene, ya, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tienen el código QR, pueden entrar a los manuales de carretera del MTC. Tenemos los manuales de carreteras, ¿no? Que existe. Ustedes pueden entrar una variedad de normas. También hay normas complementarias importantes, como por ejemplo las soluciones básicas, etcétera. Hay un vasto, como le digo, no voy a hablar mucho, ya eso investiguen. Entonces, hay vías nacionales, hay vías departamentales, hay vías vecinales que son gestionadas por las municipalidades. Es un tipo de clasificación por la gestión, ¿no? ¿Quién gestiona? Si gestiona el Ministerio de Transporte, una carretera es una vía nacional, ¿no?
Pero existe otro tipo de clasificación, ¿no? Que está dado por uno de los manuales del MTC, que es, ¿no?, el diseño geométrico, ¿no?, en este caso del 2018, ¿no?, donde nos dice que la clasificación de las carreteras por la demanda, o sea, por la cantidad de vehículos diarios, tenemos las autopistas de primera clase, más de 6.000 vehículos diarios. Aquí tenemos, ustedes pueden ver, de segunda clase, autopistas de primera clase y carretera de segunda clase, que es de 2.000 de 400 a 2.000 vehículos. La norma dice, o las normas dicen, que hasta una carretera de segunda clase puede ser pavimentada. Puede ser con carpeta asfáltica en caliente. Inclusive hay alternativas ahora, inclusive el larry, micropavimento, pero cuando es menos de 1 millón de ejes equivalentes, ¿no? Cuando, en un periodo de 10 años. ¿No? Y la carretera de tercera clase entre 200 y 400 vehículos, ¿no?, al día, ya son carreteras que el Estado, por el hecho mismo que no hay la economía suficiente para pavimentar, digamos, todas las vías, y por el hecho mismo que hay menos cantidad de vehículos, las normas te dicen que tienes que dar alternativas de soluciones económicas como soluciones. Y las trochas carrozables menos de 200 vehículos. Entonces, esto es parte de la normatividad, ¿no? Entonces ya sabemos que una trocha carrozable es para 200 vehículos diarios, ¿no? La superficie rodadera puede ser afirmada y sin afirmar. Entonces, las carreteras de tercera clase, o sea, 400, 200 vehículos, estas carreteras pueden funcionar con soluciones básicas, que no está considerada como... Y acá pues hay todo un mundo de investigación, toda una necesidad ya de ir plasmando la normatividad en la práctica. Y veo que todavía inclusive funcionarios todavía quizá no están preparados, porque hemos visto un programa hace 2 años, Arranca Perú, habiendo toda una normatividad que vamos a ver, ¿no?, soluciones, diversas soluciones, todavía siguen con los clásicos afirmados, ¿no? Acá tienen un ejemplo de un afirmado. Nosotros sabemos que cuando se hace un afirmado, inmediatamente pues pasan los carros, tiene un porcentaje de plasticidad, todo esto erosiona, emite polvos, ¿no? Vemos el gran problema de estas vías, ¿no? Estamos viendo... acá tenemos emitiendo polvo, hay una lluvia, pues por el hecho mismo que tienen plasticidad, ¿no?, se sobresatura y vienen los grandes problemas, ¿no? Y una trocha carrozable, según los manuales del MTC, los diversos manuales, ahí hay una sección de suelos y pavimentos, estas trochas carrozables están consideradas estructuralmente hasta 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años, ¿no? Hay un cálculo, ¿no?, de acuerdo a la cantidad de vehículos, al tipo de vehículos, y podemos determinar. Entonces, hay diversas alternativas, ¿no? La A, la B y la C, o la A y la B, no necesariamente tienen que ser afirmadas, pueden ser con grave, etc. Pero hay una alternativa C que nos habla que las carreteras afirmadas pueden estar constituidas por una capa de revestimiento con material de cantera dosificada, naturalmente, o por medios mecánicos zarandeado con una dosificación específica, ¿no? Entonces, esta alternativa es la que todos estamos viendo, hemos visto en el programa Arranca Perú, pero tenemos limitaciones. Podemos hacer un afirmado con todos los requisitos, pero no nos garantiza, ¿no? Estructuralmente se exige, ¿no?, un valor de soporte, un valor estructural en CBR de no menos de 40%, ¿no? Estructuralmente, de repente, no tengamos mucho problema. El problema es más que todo el problema superficial, porque estos afirmados tienen una plasticidad entre 4 y 9%, un índice de plasticidad que no es suficiente para cohesionar. Hay una lluvia
y se genera un problema. Pasan los carros y no tienen la capacidad, pues, cohesiva para mantener, ¿no? Y viene la polución de polvo. Y acá, en esta carretera, se está planteando. Falta no se imaginan la cantidad de profesionales que se necesitan para salir ya de generar un cambio de carreteras afirmadas a esta otra alternativa que está dada también en la sesión suelos y pavimento para los suelos, ¿no? Para los suelos afirmados. Los afirmados pueden ser tratados con control de polvo, ¿no? Con materiales como cloruros, ¿no? Ahí mire, una vasta investigación en cloruro de sodio, de calcio, de magnesio, para un determinado tipo de suelos, etcétera. Productos asfálticos, imprimación reforzada. Estamos haciendo tesis con un chico de acá de la USAT para un determinado tipo de afirmado. Ustedes podrían plantear para otro tipo de afirmado, ¿no? Este tipo de, con otras características, probablemente en otro determinado lugar, porque también hay que ver el clima que influye, ¿no? Diferentes tipos de sellos asfálticos, hay diversos sellos asfálticos, ¿no? Existe, pues, el sello asfáltico de pura emulsión asfáltica, la emulsión arena, asfalto con arena, el sello Sealcoa que está en Estados Unidos todavía aplicándose. Acá estoy haciendo, ya tengo, si alguien quisiera hacer algo, por ejemplo, como tesis, podríamos de repente hacer algo relacionado con el Sealcoa, ¿no? Es un sello que no se ha aplicado acá, que no está en la norma, que no lo dicen las normas, pero que se puede, ¿no?, innovar. Tenemos el sello el Slarry mismo, es un sello asfáltico, el Slarry Silo, ¿no? El micropavimento, ¿no? Y otras alternativas respecto al asfáltico. Con cemento, hay diversos tipos de cemento, de cal, y estabilizadores químicos hay una infinidad. Si les digo que existen 50 en el mercado, creo que es poco, ¿no? Y sin embargo, habiendo estas alternativas solamente para controlar el polvo, porque si un afirmado, cuando yo IREA le llamo afirmado, es porque tiene 40% de CBR, ya no necesita una estabilización, solamente a nivel superficial controlar el polvo, porque el problema más es superficial, ¿no? Cuando hacemos un afirmado nos abocamos que tenga una buena estructura, con un buen CBR, pero disculpen, ha llegado mi hijo un ratito, voy a... No, saca, de repente queda para la señora ya. Ha estado prendida la luz. Mañana tengo que echarle electricidad a la batería. Ya. Bueno, disculpen, sino que no había avisado a mi hijo, ha venido. Bueno, existen una serie digamos, de estabilizadores, ¿no? Más que todo que te pueden ayudar a controlar el polvo. Porque el problema de los afirmados, cuando es afirmado se supone que su calidad es CBR de 40%, el problema más es la parte superficial, porque la plasticidad que tiene no es suficiente para contrarrestar esto. Y si no fuera afirmado, porque el afirmado ya es un material clasificado, con un CBR mínimo, con una plasticidad entre 4 y 9%, si es afirmado, podemos utilizar controladores de polvo. Pero si no fuera afirmado, fuera un suelo, ¿no? Se puede hacer también suelos estabilizados con emulsiones asfálticas, con cemento, con cloruro geosintético y otros aditivos, diversos aditivos. Y todavía ha habido un programa millonario que todavía siguen solo con afirmado, cuando la normatividad nos habla de estas alternativas, ¿no? Para trochas carrozables. Ojo. ¿No? Y después vienen soluciones básicas, entre 200 y 400 vehículos, ¿no? Existe ya un documento técnico, ¿no? Esta es una norma complementaria, no es un manual, es uno de los documentos técnicos. Ustedes entran a manuales MTC, ahí están todos los manuales actualizados, actualizados. Tenemos la facilidad, pues, de la tecnología que nos facilita. Y estas normas complementarias, entre ellos está este documento, ¿no?
¿no? Las soluciones básicas tienen una finalidad, mejorar la vida útil del servicio de rodadura, que sufrirá por efecto de tránsito y del clima, ¿no? En las especificaciones técnicas dice que las superficies de rodadura de soluciones básicas están conformadas por capas de suelo estabilizado, sin embargo, de existir predominancia de tráfico pesado debe evaluarse la adición de un recubrimiento bituminoso. O sea, miren, también hay la posibilidad de estabilizar y también evaluar un recubrimiento bituminoso, pero no se trata ya de evaluar. La gran cantidad de estabilizantes es para mejorar el CBR, la estructura, y el recubrimiento serviría para ver la parte superficial, que es importante, ¿no? Ahí tenemos parte de las especificaciones técnicas para un suelo. Por ejemplo, si vamos a usar un suelo con cemento, nos exigen pues 18 kilogramos por centímetro cuadrado o 1.8 MPa, ¿no? En un periodo de 7 años. Si es una emulsión asfáltica, hay un indicador de estabilidad Marshall, te piden pues 230 kilos mínimo, ¿no? Si es cal, te piden 100%, de CBR sale lo mismo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, está dadas las normas para que investiguen, para que entren. No piensen que o crean que si entran a este tipo de tecnología están entrando de repente a un nivel inferior de pavimentación, ¿no? Es el reto más grande, es la fascinación más grande, particularmente pienso, ¿no? Que hay todo un... hay una inmensidad. Creo que ustedes, como estudiantes, no se alcanzarían, necesitábamos un ejército de profesionales en la medida que hubiera, ¿no? Para que nuestros caminos, pues, al mes, a la semana, ya no se estén erosionando, no estén emitiendo polvo, ¿no? Tenemos que hacer esto. Y esto requiere mucha investigación. Estas son las alternativas que nos dan y la solución a micropavimentos, los celulares, primación reforzada, tratamientos y etcétera. Por ejemplo, puede haber una carpeta asfáltica en frío, hay tratamientos Capicil, que no lo dice la norma, hay otros tratamientos Otacil, etcétera, ¿no? Te está dando el ETC, está abriendo la normatividad, la posibilidad de inclusive plantear, ¿no?, otro tipo de recubrimientos, en este caso bituminoso, y de repente, ¿por qué no hablar? De repente surge otra tecnología, ¿no?, que podamos aplicar, ¿no? Bueno, acá este es un cuadro, pues, que nos habla que cuando ya, este es que a veces lo aplico, es importante. Bueno, no sé, a ver si es necesario que las zonas antes cumplan con las características mínimas. Bueno, en lo que nos habla, pues, esta norma que estas carreteras de bajo volumen debe ser para un periodo de 10 años, ¿no? Ahora, pues, tú haces un expediente técnico, haces un proyecto, tiene que durarte 10 años, pero vemos que los afirmados, pues, a la semana ya se están erosionando. Las autoridades competentes para la aplicación de pendiente directiva, o sea, hay que ya, las mismas autoridades tienen ya que abrir la mente, y deben tener profesionales. Les soy bastante sincero. De repente no me voy a expresar bien. Existe una necesidad tremenda, como se dice, respecto a estas tecnologías. No hay profesionales. Ustedes pregunten y la verdad que no hay no hay capacitación. Hay todo un vasta posibilidad de ingresar. Las autoridades deben tener ¿no? Porque asumen una responsabilidad. Ahora ya las carreteras tienen ya, de acuerdo a las normas, sus niveles de servicio, ¿no? Hasta la carretera más humilde, un afirmado, 0% de huecos deben de tener. Imagínense, si hacemos una carretera que no es consistente, va a haber huecos permanentemente, porque solamente un afirmado no es suficiente. Una lluvia viene y tenemos un accidente, puede ser fatal. Entonces hay una responsabilidad de las autoridades, ¿no?
competente, ¿no? Ya los gobiernos regionales, especialmente los gobiernos locales, ven aquí están las carreteras. Las carreteras departamentales también hay carreteras en las que circulan menos de 400 vehículos, por lo tanto también pueden estar consideradas como de bajo volumen, ¿no? Tenemos la base legal, acá tenemos esto, y todo está la bibliografía. No sé, de repente he sido muy escueto, pero yo quisiera que formulen las preguntas y nos explayamos más, como que completamos nuestro tiempo, ¿no? Más que todo esto me ha gustado este tema. Es necesario que la universidad, digamos, sea la abanderada de dar aportes, porque a decir verdad, ustedes saben, en investigación científica estamos desgraciadamente en la cola. Yo creo que la universidad y ustedes que tienen esa gran iniciativa como un capítulo estudiantil, pienso que están en una dirección correcta. Y si lo toman desde el punto de vista de una evolución, hasta de una realización espiritual, porque la investigación te abre las posibilidades de esa búsqueda de la verdad. Es algo que te enaltece, te eleva y te da mejor calidad de vida. Con esto quiero decir muchas gracias y están en el camino correcto y espero las preguntas. Muchas gracias. Sí, a los organizadores, por favor. Ha sido una excelente presentación. Muchas gracias, ingeniero Edilberto Tello. Empezamos ahora con la ronda de preguntas. La primera pregunta, nuestro compañero José Zapana. Para afirmado en zona selva, ¿cuál sería la solución idónea? Actualmente lo que más se usa es afirmado igual aproximado 70%, latería más 30%, análisis, diseños, edificación hormigón armado. A ver, nuevamente me podría repetir para el afirmado en zona selva, ¿cuál sería la solución idónea? Ya. Mira, bueno, mire, cuando ustedes son estudiantes la mayoría, ¿no es cierto? Bueno, miren, cuando hablamos por ejemplo, ustedes han escuchado hablar base granular, ¿no? Base granular es un material que tiene no menos de 80% SBR, una plasticidad no más de 4%, hay un equivalente de arena no menos de 35%, ¿no? Entonces, es una calidad. La subbase es de menor calidad, te piden un 40% mínimo, te piden una plasticidad hasta 6% y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de base granular, estamos hablando de una calidad de material. Y cuando hablamos de subbase, también de una calidad. Cuando hablamos de afirmado, también hablamos de una calidad, porque la pregunta es el afirmado, ¿no? El afirmado es una calidad de material, te pide 40% mínimo, una plasticidad de 4 o 9% y otros indicadores, y una determinada granulometría, ¿no? Por eso que la pregunta es, ¿cuál sería el afirmado ideal? Entonces, el afirmado tiene su granulometría. ¿Cuál sería la propuesta ideal para la selva podría hacer? Esa sería la pregunta. ¿Qué propuestas en un lugar donde es muy lluvioso? Definitivamente que es todo un reto. Todo un reto. Porque si nosotros analizamos colocar, por ejemplo, un afirmado o con un tratamiento superficial, ¿no? Con cemento, podría ser, pero dentro de la investigación que yo vengo haciendo, los únicos es el asfalto. El asfalto es el mejor tratamiento superficial, ¿no? El cemento podría servir por una cuestión estructural, ¿no? Porque siempre se dan esos desgastes, ¿no? Porque los cementos que se utilizan pues son pobres, 3% más o menos, ¿no? Necesitan un recubrimiento, tal es así que hay muchas alternativas en muchos lugares que se hacen estabilizaciones con cemento, con cal, con químicos y siempre se pone un recubrimiento.
Particularmente considero que deberíamos de hacer, ¿no?, recubrimientos asfálticos, pero hay que tener muy en cuenta, pues, el periodo de lluvia, ¿no? Porque yo trabajaba en la selva, pues, y hay periodos de lluvia, hay que ser muy, tener muy en cuenta, ¿no?, las amenazas, y hay que estar preparado para evitar, pues, porque es difícil, ¿no?, para aplicar cualquier tecnología en la selva y que se desate la lluvia, porque te malogra, ¿no? Estoy, por ejemplo, estabilizando con cemento, ¿no? Viene una lluvia y usted sabe que se lava. Estoy utilizando cal, pues un aditivo. Entonces, eso puede, hay que tener la precaución del caso. ¿No? Pero ahora, aparte de los tratamientos que habíamos hablado, puede ser un SLARRI. Por ejemplo, vengo de Jaén, en Jaén he visto, es una zona lluviosa, se puede hacer SLARRI, pero las carreteras, ya que se hace un recubrimiento, tienen que tener, pues, tiene una buena geometría, ¿no? Los bombeos, los peraltes, las pendientes adecuadas, ¿no? Tiene que tener cunetas revestidas también, ¿no? ¿No? Como para proteger, ¿no? Porque lateralmente puede haber. Esa podría ser, ¿no? Ahora, no es parte de la normativa, pero hay algunos proyectos que quieren hacer pavimentaciones inclusive con losas delgadas. Podría ser también esa una solución, ¿no? Pero nosotros vemos que en la selva, en la sierra, en todo el Perú, hay pavimentaciones asfálticas, ¿no? Pero están pues con su buen drenaje, con su, ¿no? Todo, todo. Entonces, si bien es cierto, vamos a aplicar capas delgadas, también tenemos que seguir ¿no?, esa regla, ¿no? Que tenga su buen drenaje, que tenga sus buenas cunetas, ¿no?, que su geometría sea adecuada, que el hecho que sea una carretera vecinal hay que dar pues un confinamiento, tratar en lo posible de sustentar por lo menos una berma que sirve para confinar, porque a veces el hecho que no se dispone de ¿no?, mucho ancho y a veces los carros, falta de señalización. La señalización también es importante. Las líneas blancas deben de tener pues una separación cuanto menos unos 50 centímetros, ¿no?, digamos, del borde, ¿no?, para evitar pues que los carros pues que hagan daño, ¿no?, y que se generen pues las fallas estructurales del borde. Particularmente considero que todas las alternativas se puede hacer, pero hay que tener los cuidados adecuados. Una vez que se ha tenido, ¿no?, que no ha habido lluvia, todo, entonces una vez, porque el asfalto en sí es uno solo, ¿ah? El asfalto es uno solo. Lo que se hace asfalto en caliente, se utiliza el cemento asfáltico, ¿no? El cemento asfáltico, y necesita, ¿no?, se saca tal cual sale de la refinería, el concho, pero necesita una temperatura considerable para que pueda, digamos, hacerse líquido y poder envolver. Después vienen asfaltos diluidos como el RCMC, que casi ya no se está utilizando, y vienen las emulsiones asfálticas. Es el mismo cemento asfáltico, pero temporalmente está dispersada las partículas en el agua a través de un molino rotatorio y con un elemento químico que le da estabilidad para que no se unan temporalmente, ¿no? Una vez que tienen un contacto ya con el agregado, ya las partículas se unen y es el asfalto. El asfalto es uno, ¿no? Si hay éxito, por ejemplo, claro, si vamos a hablar de la selva o la sierra, se necesitarán asfaltos, pero ya modificados, con cierta tecnología, en todo sentido. Probablemente acá también, si vamos a hacer en la selva o en la sierra, tendríamos que utilizar pues también las metodologías, ¿no?, porque hay emulsiones asfálticas modificadas, etcétera, ¿no? Es todo un vasto mundo realmente, ¿no?, en la que nosotros podemos entrar. Y si ustedes tienen esa vocación de investigación, les digo porque la verdad yo sí veo más que todo como vocación, esto de estar tocando estos temas, trabajar en estos temas, porque te abre la posibilidad de que tu espíritu esté siempre alerta, atenta a la investigación, y es una realización tremenda espiritual, ¿no? A ver, gracias.
La Sí. segunda pregunta es formulada por nuestro compañero Rogelio Yaranga. ¿Qué tipo de solución básica recomienda para vías departamentales? Afirmado. En zonas de altitud mayor a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ejemplo, Puno. Sí, ya lo decía, sí, es una buena. Las normas también te hablan inclusive que la base granular ya no tiene que tener hasta 2% de plasticidad, ¿no? Eh, Habría que ver, ¿no? No tengo muchas referencias, ¿no? Más del asfalto en caliente que se utiliza modificados en el mismo Bolivia. Hay un ingeniero muy interesante que tiene mucho aporte, es peruano, Pablo del Águila, que nos habla, ¿no? ¿Qué solución básica? O sea, se supone que para una carretera menor de 400 vehículos, sin de la misma forma que el asfalto en caliente se modifica con polímeros, también las emulsiones asfálticas, que prácticamente es el insumo que más se utiliza para soluciones básicas, también se modifique, ¿no? Y esa alternativa te van a dar los mismos proveedores de las emulsiones asfálticas que están muy implementados. Y ojo, es una buena aporte para ustedes. Cuando tengan que entrar a las emulsiones asfálticas, no se olviden que los proveedores tienen sus laboratorios y ustedes van a tener bastante apoyo con toda seguridad, ¿no? Gracias. Muchas gracias por las respuestas brindadas para aclarar algunas dudas. Asimismo, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en nuestro segundo webinar. Y muchas gracias también al equipo IDI UPC por hacer de este evento posible. A la distancia les deseamos bienestar y tranquilidad a ustedes y a sus familias. Gracias a todos, chicos, y a todo el equipo IDUPC. No se olviden que en unos momentos tendremos la siguiente ponencia con el ingeniero Herbert. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En cualquier momento de repente estamos algo relacionado, quizá ya más específico, pero los felicito, ¿no? Los felicito tremendamente que estén, pues, en esta línea. Son jóvenes, véanlo con toda seguridad, que les va a ir bien, si sienten una vocación, al menos por las obras viales o por la línea de pavimento, que va a ser un tema, aparte que ustedes, bueno, así como Paolo Guerrero, pues gana millones por hacer algo que les gusta. Aquí ustedes van a ganar mucho dinero por algo que les gusta, algo que se van a sentir satisfechos, ¿no? A veces a mí me dicen hay que hacer una evaluación a las 5 de la tarde de una carretera o de un pavimento y lo hago con gusto porque eso es lo que me gusta hacer. Muchas gracias, muy amables. Gracias a todos por la asistencia del día de hoy y gracias a ti, Judith, por apoyarnos en la moderación de esta conferencia. Gracias a ti, Olenka, y a todo el equipo IDUPC. Ya en breves momentos empezaremos con la siguiente ponencia a cargo del ingeniero Herbert. Buenas noches con todos. Muchas gracias.